en la página web de la Red de Ciudades, en la sección de seminarios virtuales. ¿Quieres estar al tanto de todos nuestros contenidos y actividades? Suscríbete a nuestro boletín desde el enlace en el chat o desde la página de la red. Allí incluyes tu email, marca tu interés en los temas de vivienda y desarrollo urbano y el subtema selecciona Red de Ciudades BID. La Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre las ciudades de América Latina y el Caribe, con el fin de generar capacidades para promover el desarrollo urbano sostenible en la región. Desde la red tenemos puentes entre el BID, los sectores público, privado y académico, y los gobiernos locales de la región. Fortalecemos el liderazgo urbano, formamos a los servidores públicos municipales y trabajamos en red con instituciones aliadas. En 2026, desde la Red de Ciudades, realizaremos 2 series de seminarios. La primera, dedicada al financiamiento para la resiliencia urbana. 22 de abril, ¿está tu ciudad lista para financiar la resiliencia? 29 de abril, el poder de los bonos temáticos, cuando la inversión privada financia la resiliencia urbana. 6 de mayo, generando riqueza para lo público, instrumentos de gestión urbana para financiar infraestructura resiliente. Y en junio, nuestra segunda serie sobre productividad. 10 de junio, Smart Cities, tecnología para ciudades más productivas. 17 de junio, planificación urbana, claves para reducir la congestión. 24 de junio, regeneración urbana, dinamizando el desarrollo económico local. Recuerda que si te pierdes algún seminario o quieres volver a verlo, lo encontrarás en el canal de YouTube del BID y en la página web de la Red de Ciudades. Ya estamos listos. Bienvenidos al seminario. Con ustedes María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Bueno, muy buenos días, buen día para todos. Les damos la más cordial bienvenida a este primer seminario de nuestra nueva serie, Ciudades que Crecen, Estrategias para Impulsar la Productividad. Y quiero empezar justamente por ahí, por la idea de productividad. Cuando hablamos de productividad urbana, hablamos de la capacidad que tiene una ciudad para que las personas, las empresas, las organizaciones puedan generar mayor valor usando mejor los recursos, mejor la infraestructura, mejor el talento y mejor su tiempo, por supuesto. Una ciudad más productiva es una ciudad donde moverse nos toma menos tiempo, donde abrir un negocio o hacer un trámite no se convierte en una carrera de obstáculos, o donde los servicios públicos responden mejor y donde las personas y las empresas encuentran mejores condiciones para trabajar, para invertir, para crecer. Productividad, entonces, no es solamente crecer más, es crecer mejor, es ser más eficientes, es reducir las fricciones que hacen que en una ciudad se pierda tiempo o se pierda talento o inversión o, lo más importante, las oportunidades. Y esto es especialmente importante en América Latina y el Caribe, una de las regiones más urbanizadas del mundo, en donde nuestras ciudades concentran una buena parte de la población, de los empleos, de las empresas, de la actividad económica. Pero ahí aparece una paradoja. Aunque concentran una buena parte de los recursos y pueden impulsar mucho mejor el crecimiento, muchas veces no logran traducir este potencial en mayores y niveles de productividad. ¿Y por qué? Porque la concentración por sí misma no es suficiente. Si tenemos, por ejemplo, congestión, si los servicios no funcionan bien, si los trámites son lentos, si la información está fragmentada, esas ventajas urbanas se quedan en la mitad del camino. Y esa es la brecha que queremos discutir en esta serie.
cómo pasar del potencial de nuestras ciudades a unos resultados concretos para la productividad y el crecimiento. Y esta conversación está directamente conectada con una propuesta más amplia del Grupo BID, la CRECE, una iniciativa que busca impulsar el crecimiento de la región, removiendo las barreras que hoy limitan la inversión, la innovación, la productividad y la generación de empleo. Muchas de estas barreras se expresan de manera muy concreta en las ciudades. Desde la red de ciudades queremos aportar en esta agenda desde el territorio, desde lo local, porque si creemos que América Latina y el Caribe queremos que crezca mucho mejor, necesitamos que las ciudades sean más eficientes, más innovadoras y más competitivas. Por esto, en esta serie que empezamos hoy, vamos a explorar tres palancas para impulsar estas ciudades, que son la tecnología, la regeneración urbana y la planificación, que son los tres ejes en los que vamos a estar trabajando. Y hoy empezamos con la primera, que es el enfoque de Smart Cities. Queremos conversar cómo los datos, la conectividad, la inteligencia artificial y las herramientas digitales pueden ayudar a las ciudades a que funcionen mejor, a reducir los tiempos, a mejorar los servicios, a tomar mejores decisiones y a crear mejores condiciones para la productividad urbana. Y esa es la pregunta que hoy nos convoca. ¿Cómo puede la tecnología convertirse en una palanca real para que nuestras ciudades sean más eficientes, más productivas y más competitivas? Sobre eso vamos a estar hablando. Me parece importante mencionar que en alianza con el trabajo que hace la Academia BID, desde la red vamos a abrir una convocatoria para que personas que trabajan justamente en estos temas que están relacionados con temas urbanos en América Latina y el Caribe puedan postular a becas de cursos virtuales y certificados por el BID. Y para ello hemos preparado una selección de cursos vinculados con los temas de esta serie que vamos a conversar hoy. Tecnología, Smart Cities, regeneración urbana, planificación y productividad. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que estos seminarios no solamente sean espacios de compartir experiencias, de tener conocimiento, sino también cómo quienes trabajan todos los días en la gestión de las ciudades pueden fortalecer sus capacidades. Más adelante les contaremos cómo postular y cuáles serán los cursos disponibles y qué criterios vamos a tomar en cuenta para la selección de estas becas. Como siempre en la moderación, tengo el gusto de tener a unos profesionales excepcionales de primer nivel y hoy está con nosotros mi colega Washington Fajardo. Washington es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y coordinador del Laboratorio de Ciudades del BID, un espacio que impulsa la innovación urbana, las Smart Cities y la sostenibilidad en América Latina. Washington es arquitecto y urbanista con una trayectoria muy destacada en planificación y transformación de ciudades. Ha sido reconocido por varias universidades, una de ellas la Universidad de Harvard, como Loeb Fellow, una distinción para líderes urbanos destacados. Washington moderará hoy nuestra sesión en portugués, entonces los invitamos también a que utilicen el globo el icono del globo en la parte de abajo en el Zoom para que lo escuchen en el idioma que prefieren. Washington, desde tu experiencia, acompañando a ciudades de la región en procesos de innovación y transformación digitales, cuéntanos cómo ves hoy las mayores oportunidades para que la tecnología ayude a las ciudades no solamente a modernizarse, sino realmente a ser más productivas. Muito obrigado, María Camila. É um prazer Gracias, estar María aqui Camila. Es un com placer estar aquí você, com o con nosso usted, público. con nuestro Acho que é público. muito Yo creo pertinente que es muy que pertinente comecemos a que série nosotros dedicada à comencemos produtividade a, urbana, a dedicar esa justamente falando productividad sobre os urbana temas justamente hablando de digitais. esos Eu temas queria digitales. começar, Maria Yo Camila, quiero comenzar, María trazendo Camila, trayendo alguns aspectos algunos aspectos a princípio contraditórios, mas que contradictorios apresentam al grandes comienzo, pero que oportunidades. presentan grandes É oportunidades. estimado, segundo projeções Es, de se consultorias estima, como según las a proyecciones de las Granbury Research, consultorías, a como Malcolm la Grand Prix Intelligence, Research que y o el mercado de Intelligence, smart que el cities mercado de Smart Cities vai
Se estima que va a crecer hasta cerca de 4 trillones de dólares hasta 2030. Ese mercado crece significativamente en el mundo. Él involucra desde la tecnología de hardware, sensores, infraestructura, hasta servicios, software. Y, sin embargo, América Latina participa con menos de 4% de ese mercado, pero al mismo tiempo, América Latina contribuye con cerca de 8% para el PIB global. O sea, nosotros estamos por debajo de los niveles deseados, pero eso también significa que hay un espacio para crecer. Especialmente significa que América Latina, por sus altas tasas de urbanización, una de las regiones más urbanizadas del mundo de acuerdo con la ONU, con tasas de urbanización por encima de 80%, significa que en América Latina las ciudades son, además de aglomeraciones de personas, son grandes mercados de oportunidad de consumo y de producción de la innovación de la producción de tecnología. Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad, es fundamental que nosotros podamos identificar, de hecho, la agenda digital como una agenda estratégica. Y eso implica entonces que los gobiernos y el sector privado, la academia, los financiadores y el capital de impacto puedan dejar de actuar en silos y justamente trabajen de una forma más coordinada. Es importante que nosotros percibamos un modelo de ecosistema digital, como nosotros lo identificamos en los Estados Unidos, en España y en Corea del Sur. El impacto de esa segregación no puede ser ignorado. Él es muy drástico para nuestros ciudadanos y todavía enfrenta burocracias persistentes, la apertura de negocios. Tema habitacional, por ejemplo, porque es muy impactado por, por esa lentitud de apertura de los permisos de las obras. Entonces es importante entender que ese ecosistema digital acaba teniendo una complejidad de diferentes escalas de actuación. Nosotros no podemos entonces olvidarnos de ese papel fundamental de la infraestructura digital. El desarrollo de las capacidades es necesario, pero sin la infraestructura digital, nosotros al final del tiempo vamos a perder ese énfasis en las capacidades. Como me gusta decir, no sirve de nada enseñarle a andar de bicicleta si nunca tiene la bicicleta. Entonces la infraestructura digital justamente es la capacidad para escalar. Entonces, consolidar esa infraestructura nos trae una posibilidad no solo de atender las demandas de nuestras ciudades, pero también de constituir un mercado robusto digital, inclusive aumentar las posibilidades de que América Latina pueda exportar servicios digitales. Y ese hecho significa esa premisa de crecimiento. A partir del momento en el que nosotros conseguimos atender nuestras demandas y también exportar servicios y llevar nuestras capacidades de innovación y tecnología a otros mercados, entonces es justamente esa complejidad la que vamos a explorar hoy. Y hoy tenemos un grupo excepcional de conferencistas de casos que van a ser vistos. Entonces vamos a poder contar con la presencia de Lucia Bellocchio, de Arturo Muente y los casos de tres ciudades, Madrid, Medellín y Santiago de Chile. Gracias, María Camila. Muchas gracias, Washington. Creo que para empezar, antes de darles la palabra a estos potentes panelistas que tenemos el día de hoy, como corresponde, vamos siempre a consultarlos a ustedes en el Mentimeter y a escuchar de parte de ustedes qué servicio, arranquemos por la primera que es, ¿qué servicio urbano de la ciudad creen que mejoraría o se beneficiaría mucho más con el uso estratégico de datos o de inteligencia artificial? Entonces acá los invitamos a escanear o hacer clic en el link para entrar al Mentimeter y que nos cuenten qué servicio creen ustedes que puede mejorar en su ciudad con el uso de la tecnología o de la inteligencia artificial. Damos un par de minutos para que vayan respondiendo. Bueno, movilidad, seguridad, transporte. Transporte parece muy importante por todas partes.
aguas, lluvias, residuos, salud, control urbano, espacios públicos. Bueno, por más de que se ven grandes, las palabras de servicios de infraestructura, creo que hay muchísima impuestos, seguridad. Bueno, eso también les sirve a nuestros panelistas para ilustrar la conversación. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuál considera que es la barrera más grande que tiene su ciudad para aprovechar la tecnología? Entonces acá tenemos varias alternativas. La primera es falta de infraestructura digital habilitante, es decir, la conectividad, las plataformas o el hardware, como se llama. La segunda, baja capacidad institucional para gestionar y analizar los datos. La tercera, ausencia de una estrategia digital clara a nivel de gobierno local. La cuarta que tenemos acá son recursos financieros insuficientes para implementar soluciones tecnológicas. Y finalmente, la desarticulación entre las diferentes áreas de gobierno y los sistemas de información. ¿Cuál de estas cinco creen ustedes que son la principal barrera? Desarticulación parece algo importante. Baja capacidad institucional para gestionar y analizar. Creo que es una información muy útil para la conversación. Y mientras terminan de poner sus respuestas, yo me adelanto un poco para contarles em, un poco de las becas, que es la próxima parte, para darles la palabra y poder arrancar en esta conversación. Eh, y es que la iniciativa que estamos haciendo con la alianza de la Academia BID eh, viene de que cada año en nuestros sondeos, en evaluaciones que realizamos, hay una constante en los participantes y es que quieren profundizar sobre temas, construir más capacidades sobre lo que estamos haciendo y a eso responde esta iniciativa de las primeras 15 becas que vamos a dar para fortalecer los equipos de las ciudades en estos temas que estamos empezando a conversar el día de hoy en esta serie de productividad. Entonces, simplemente darles unas líneas muy generales, qué necesitan, qué condiciones necesitan cumplir quienes tengan interés en estas becas. Lo primero, participar como asistentes en los seminarios de esta serie, eh, participar en ellos y ya es un avance, participar en los tres que vamos a tener. Lo segundo es diligenciar el formulario de postulación que estamos enviando ahorita a través del chat. Para quienes están inscritos, pues ya lo tienen y si no, se pueden suscribir a este newsletter de la red. Allí está el formulario. Daremos también puntos a quienes logren que otros funcionarios y otras personas de la misma entidad estén participando en estas actividades y en el newsletter de la red. Y finalmente, em, mencionar que las becas son para servidores públicos de ciudades que participan activamente en los seminarios. Entonces, al diligenciar el formulario, deben acreditar algún vínculo que tengan con el gobierno local o con el equipo que trabaja en los temas urbanos. La postulación debe darse una sola vez, no necesitan hacerlo en cada seminario, solamente en uno de estos seminarios, llenarlo solamente una vez. Si usted lo ve por YouTube, que serán las personas que lo ven luego, que no pueden estar ahora, y no pudo, lo invitamos a suscribirse también en el link que aparece en la descripción del video, porque luego tendremos otros cupos que daremos para quienes están suscritos al newsletter y puedan evaluar
los seminarios que hacemos. Quienes resultan seleccionados serán contactados directamente por nosotros una vez terminemos la evaluación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Washington, eh, arranquemos esta conversación que hoy nos convoca, así que adelante, la sesión es tuya. Maravilha, muito obrigado, Maria Camila. Maravilloso, gracias, Mara Nesse Camila. primeiro bloco, En nós este vamos primer ter bloque o vamos a prazer de tener un ouvir privilegio de dois escuchar a dos especialistas. grandes especialistas. Antes de apresentá-los, Antes de lembro uma vez presentarlos, mais o público que les nós recuerdo al temos público que tradução tenemos traducción y porque especialmente vocês que têm também a ustedes oportunidade de tienen mandar también la oportunidad perguntas de enviar las para preguntas estes para especialistas. los especialistas. Peço, por favor, que ao Les fazer a pido por pergunta, favor que al vocês hacer la pregunta especifiquem quem é a ustedes pessoa que vocês especifiquen gostariam de quién es la responder. persona que ustedes quieren que Então, les sem mais responda. delongas, Entonces, eu quero sin apresentar a más, vocês a Lúcia quiero Bellocchio, presentarles a fundadora Lucia e Bellocchio, diretora da fundadora y Trend Smart directora de Cities, Trend que é uma Smart consultoria Cities, que especializada es para una consultoría governos, empresas e especializada en organismos gobiernos, empresas y internacionais organismos no internacionales, desenho de en soluções el urbanas diseño de baseadas em soluciones urbanas tecnologia, basadas en inovação e tecnología, dados. innovación y A datos. Lúcia vai La contar para a gente Lucía nos va a hablar como, ao falar de Smart Cities, cuando se habla de Smart nós não estamos Cities. apenas falando de Nosotros no solo digitalizar hablamos de processos, digitalizar mas procesos, como essa abordagem pero pode, de con fato, ese contribuir foco, para a formação de ¿cómo cidades mais podemos contribuir para la eficientes e formación de urbanas ciudades más alternativas. eficientes, sustentables Então, y eu quero productivas? agradecer muito a Entonces le presença da quería Lúcia agradecer la presencia de e já Lucía passando y a ya palavra para você, comienzo pasándole Lúcia, la palabra, Lucía, eu queria que y você yo quería que pudesse usted justamente pudiera trazer justamente uma dimensão do traernos que de una fato dimensión significa de qué falar es lo que Smart de hecho Cities. Nós significa sabemos hablar que é uma de Smart palavra Cities. Nosotros sabemos que es una ambígua, palabra ambigua e como podemos, y dessa cómo maneira, podemos de esa de forma fato ter uma de, agenda de de verdad desenvolvimento tener una urbano que agenda de seja mais desarrollo integrado, urbano que mais sea más produtivo e mais integral, próspero. A productiva y palavra está próspera? contigo, Lúcia. La Muito palabra está obrigado. contigo, Lucía. Obrigada, Gracias. Washington, y buenas tardes, buenos días en realidad a todos. Bueno, en primer lugar agradecer también esta invitación del BID y de la Red de Ciudades a participar de este seminario. Y un poco para responder esta pregunta que vos, Washington, me efectuás, bueno, tengo acá para compartir una breve presentación con ustedes, que imagino que ahí la están pudiendo ya ver. Y bueno, creo que, o sea, cuando hablamos de ciudades inteligentes, estamos justamente como en un estadio donde creo que tenemos que redefinir, ¿no? También un poco de qué estamos hablando. A mí me gusta esta frase de Yangel que dice que primero moldeamos nuestras ciudades y después ellas nos moldean a nosotros. Y justamente este webinar que nos invita a hablar de productividad creo que nos tiene que hacer pensar como si las ciudades, ¿no?, moldean las oportunidades, la productividad urbana, creo que ya hoy, digamos, la tenemos que entender no solo desde las cuestiones económicas, desde la infraestructura, sino también de cómo vivimos en la ciudad. Y por eso creo que en algún punto hay que redefinir tanto el concepto de Smart Cities como qué entendemos hoy por la productividad urbana en el momento, ¿no?, en el que estamos, un momento, como bien sabemos, atravesados por la tecnología, por la revolución tecnológica. Y entonces creo que vale la pena traer como este enfoque, de decir, bueno, cómo analizamos la productividad no solo desde el objeto, la ciudad, ¿no?, como tradicionalmente lo hicimos, sino también desde el sujeto, desde las personas, ¿no?, y todo lo que pasa en el medio, como bien Camila decía en la introducción, bueno, cómo las organizaciones también se tornan más ágiles y cómo terminan simplificando, ¿no?, la vida de las personas en la ciudad. Entonces creo que, digamos, cuando hablamos de productividad, hablamos de esta generación de valor, y creo que la generación de valor a través de todas estas herramientas digitales que hoy tenemos cada vez más disponibles, vienen a adicionar, ¿no?, este valor no solo a la ciudad en sí, sino a las personas y a las organizaciones. Entonces creo que acá preguntarnos, o sea, ¿quién produce realmente el valor en una ciudad? Es poner este foco, ¿no?, en el sujeto, y por eso digo de la importancia, ¿no?, de redefinir bajo todas estos accesos digitales que hoy tenemos, quién produce
esa riqueza en las ciudades. Y digo esto porque quizás tradicionalmente, ¿no? Entendíamos la productividad de las ciudades como esta capacidad de generar riqueza medida, ¿no? Por dimensiones como algunas de estas, ¿no? Las infraestructuras, cuál es la capacidad de esas ciudades de atraer inversiones, de generar empleo, de atraer o retener talento, de la competitividad, que creo que todo esto, o sea, por supuesto que sigue siendo válido, pero creo que hoy más que nunca hay que poner, ¿no? El foco en las personas y con más razón y con mayor énfasis, creo que cuando hablamos de América Latina y del Caribe. Entonces, a la pregunta inicial, ¿no? De qué entendemos como Smart Cities, yo creo que hoy estamos en este estadio donde tenemos que ya, digamos, pasar de hablar de qué se entiende por Smart Cities o cuál es lo que está por detrás del concepto, de decir, bueno, cómo ya empezamos a aplicar soluciones a las ciudades que estén bajo este enfoque de ciudad inteligente, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo pasar del qué al cómo, ¿no? ¿Cómo generamos más productividad en la ciudad? No solo para los entornos urbanos, sino también para las personas, cómo recuperamos tiempo, cómo la movilidad, el vínculo que tenemos con los gobiernos afecta, ¿no? En cuán productivo las personas podemos ser en la ciudad, cómo ampliamos el acceso a oportunidades, cómo aprovechamos las capacidades que tiene la ciudad hoy con todos estos datos que cada vez más las ciudades empiezan a tener y a recopilar para usarlos, para tomar mejores decisiones, para poder anticiparse a problemas, para poder gestionar la ciudad inclusive en tiempo real, ¿no? Hacer este cruce de los datos históricos, los datos en tiempo real y poder dejar de reaccionar para poder estar un paso adelante. Y creo que junto con esto viene otro cómo, que es, bueno, cómo diseñamos mejores experiencias urbanas, ¿no? Y creo que las personas al fin en las ciudades no vivimos solo de indicadores, ¿no? Porque cuando muchas veces hablamos de productividad, se nos viene a la cabeza un montón de indicadores que tienen mucho este foco, ¿no? En lo económico, pero creo que hoy más que nunca, con todo este gran volumen de datos, de tecnologías y demás, creo que hay una cuestión que tiene que empezar a tomar cada vez más relevancia en la conversación, que es cómo empezamos a explorar más las experiencias urbanas, ¿no? Que un lugar nos provee para poder sentirnos mejor en ese lugar. ¿Cómo hacemos para movernos, para trabajar, para estudiar, para emprender, para acceder a un servicio y cómo la tecnología nos puede ayudar a que estos accesos sean más fáciles, sean más intuitivos, sean más inclusivos, porque sabemos que si pueden acceder más personas, esto también se traduce en una productividad para la ciudad. Entonces creo que el enfoque Smart Cities, o sea, hoy está en un momento donde tiene que ser redefinido, donde ya no hablamos solo de tecnologías, las tecnologías están de alguna forma cada vez más accesibles, están más disponibles, las ciudades empiezan a tener cada vez más datos. Entonces es como hoy, digamos, ya sabemos que uno de los factores cuando hablamos de ciudades inteligentes es el factor tecnológico y los datos y cómo estos datos nos pueden dar insights, ¿no? De lo que pasa en la ciudad. Cómo pensamos también bajo este enfoque, ¿no? de sostenibilidad y de resiliencia urbana, con este diseño de soluciones de Smart Cities que sean centrados en las personas y que tengan una mejora, que mejoren la calidad de vida de las personas y como por supuesto las capacidades institucionales y la gobernanza viene a apoyar eso. Entonces creo que, digamos, hoy la conversación de qué entendemos por Smart Cities está desde ese lado y a mí quisiera traer, digamos, a esta conversación esto de, bueno, cómo hoy tenemos que reinterpretar el concepto de Smart Cities, donde la inteligencia urbana ya no
va a estar solamente en la tecnología y en los datos, o sea que esa, por supuesto que digo, es uno de los ejes, la inteligencia tecnológica, como hoy, digamos, y principalmente en temas urbanos, donde se involucran interacciones sociales y todo lo que tiene que ver con la vida de las personas, necesitamos, ¿no?, esta inteligencia humana. Y yo siempre digo que las personas son el mejor termómetro de lo que pasa en las ciudades. ¿Cómo necesitamos esta inteligencia colectiva, ¿no? ¿Cuál es la percepción, lo que la comunidad, ¿no?, quiere, para también llegar a una inteligencia institucional? Y fíjense que creo que no es casual que una de las mayores barreras que las personas ahí decían por Mentimeter es justamente esta desarticulación. Entonces vemos que ahí también se necesita inteligencia, en esta transferencia de capacidades, en lo que es la gobernanza, en estas buenas decisiones que apoyen, ¿no?, el ir hacia un enfoque de Smart Cities. Entonces creo que hoy hablar de Smart Cities es tener cada vez más claro que estamos hablando de las clásicas infraestructuras físicas y todo lo que tradicionalmente se nos viene a la mente cuando hablamos de ciudades, las calles, los edificios, ¿no?, la infraestructura física, semáforos y demás, con las infraestructuras digitales, ¿no? Hoy cada vez más plataformas, softwares, sensores están también moldeando este nuevo paisaje urbano. Entonces la ciudad, que yo llamo híbrida, ¿no?, es esto de lo que se ve con lo que no se ve, y que hace parte, ¿no?, de este nuevo concepto o de este entendimiento de lo que son los ecosistemas urbanos. Y acá no me voy a detener mucho porque para no, sé que seguramente las ciudades que tenemos después van a comentar un poco, pero cuando hablamos de lo físico y lo digital, hoy ya vemos que esto forma parte del nuevo paisaje urbano, como decía, porque tenemos cada vez, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial aplicados a lo que es la movilidad urbana, sistemas de semaforización inteligente, de alumbrado público inteligente, eh, plazas que están sensorizadas desde cuestiones de la medición del aire, la recolección de residuos, cada vez más herramientas digitales que nos permiten también escuchar la voz de la ciudadanía. Entonces, creo que hoy cuando hablamos de Smart Cities no se trata solamente de digitalizar los servicios de la ciudad, sino más que nada de poner este foco en cómo mejorar la experiencia urbana. Y estas capacidades digitales, la sensorización, el uso de inteligencia artificial y tecnologías que seguramente vendrán próximas, justamente nos ayudan a mejorar esa experiencia ciudadana. Por eso a mí me gusta decir cómo las ciudades hoy hay que entenderlas de cómo se pasó del hardware, ¿no?, urbano y todas las infraestructuras físicas donde se puso mucho foco y donde las ciudades crecieron alrededor de eso, al software, todas estas plataformas y todas estas herramientas digitales, pero cómo ahora, cuando hablamos de Smart Cities, tenemos que evolucionar hacia la experiencia. Y la experiencia digamos, mejorar esa experiencia de la persona en la ciudad es una nueva forma de ver la productividad. Y la productividad, si bien creo que siempre se asocia, ¿no?, con cuestiones muy económicas o de grandes infraestructuras, creo que también es bueno, ¿no?, ver cómo cuestiones como la caminabilidad, pensada como una política de productividad, genera valor y riqueza a las ciudades, ¿no? Si uno pierde menos tiempo para trasladarse, si tiene que hacer menos desplazamientos, estoy ahorrando lo más valioso que tenemos, como lo son nuestros minutos, y esto es más productividad, como si tenemos, por ejemplo, mayor valor urbano, es decir, más actividad económica, porque la calle, digamos, es un lugar dinámico, con Tenemos vida, un con minuto, más... Lucia.
Sí, Perdón. ya estoy terminando. Más ocupación del espacio, más densidad, esto es más productividad. Si la gente es menos sedentaria, hay menos costos sanitarios. Entonces creo que tenemos que ampliar, ¿no? esa mirada cuando hablamos de productividad, eh, y entender, ¿no? Que justamente hoy tenemos, y la mayoría de las ciudades de nuestra región tienen una gran oportunidad al entender estas nuevas formas de habitar, donde tenemos la oportunidad de recuperar muchos centros urbanos que hoy están abandonados, de reconvertir espacios que hoy quedaron obsoletos en las ciudades, de usar las infraestructuras existentes que ya existen. Y entonces creo que pensar en la regeneración es hoy también una forma de productividad y una oportunidad que realmente todas las ciudades de nuestra región tienen. Es decir, poner el foco en esta experiencia urbana, en contemplar las infraestructuras físicas y digitales. Así que eso era simplemente como para poder ahí contestar a tu pregunta y cumplir en tiempo. Así que gracias, Washington. Muito obrigado, Lúcia. Os moderadores têm sempre essa função. Gracias, eh, Lucía. Es que los moderadores siempre tienen esa función pésima de hacerlos recordar del tiempo. Fue óptimo y tenemos más oportunidades también para conversar después de que pasemos para nuestro super Arturo Muente, nuestro colega del BIT, que es especialista en modernización del Estado, en división de capacidad institucional del Estado del BIT. Passando a palavra para você, Ya Arthur, eu queria que ahora você paso la pudesse palabra, pero me complementar gustaría que o usted que a Lúcia trouxe. complementara lo que Lucía Por trajo. um lado, Por un do lado, papel do del governo, dos papel del estados, gobierno, de los estados, na busca por essa en la búsqueda eficiência. por esa eficiencia E como y o cómo trabalho de el trabajo qualificação de das decisões calificación y públicas de e da cualificación oferta de de las serviços decisiones que, de públicas y de la fato, oferta de servicios que possam en realidad atender às puedan demandas dos atender cidadãos. las A demandas gente de não los pode esquecer ciudadanos. também Nosotros no nos podemos que os olvidar governos são también grandes que los compradores de gobiernos son inovação nas grandes compradores tecnologias. de innovación en Então, la sem tecnología. mais delongas, Entonces, eu sin passo a palavra más para você, largas, le Arturo. paso la palabra a Arturo. Arturo, para mim o seu áudio tá ruim. Eu queria só confirmar se Arturo, todos mi audio escutam, es, para Arturo. mí tu audio está muy malo. Quería confirmar si todos lo escuchan así. ¿Podrías acercar el micrófono, Arturo, y probamos? Qué pena. Perfecto, Ahora sí. ya funciona, perfecto. Perdón. Ok, bueno, muchas gracias. Porque había presentado Lucía y si me permiten, pues también quisiera rato comenzar aquí el cronómetro para no pasarme. Bueno, entonces yo quería centrarme un poco más es en tal vez compartir lo que vemos como algunos habilitadores para esta transformación digital a nivel local. Como decía Washington, pues hay toda una adopción de tecnología que es muy crucial, pero nosotros creemos que también existen otros factores de los cuales depende el éxito de esa adopción tanto a nivel local, y ahí hay una pues lista, por cierto, no exhaustiva de temas, ¿no? Temas como conectividad, Internet de las cosas, cosas que ya ha mencionado Lucía, gobernanza, gestión de datos, los que están en ahorita, no son los que concentro en estos 10 minutos. Temas de comunicación que tienen que ver con conectividad también, ¿no? Hay ciertos proyectos que necesitan coordinación nacional, interoperabilidad con servicios pues tal vez brindados a nivel nacional, temas de ciberseguridad, uso de la nube, identificación digital, que creo que es un habilitador bastante importante y es en el que me voy a centrar en este tema de cooperación internacional, raras como esta que nos está reuniendo aquí, buenas prácticas, código abierto, tenemos muchas iniciativas de sistemas de código abierto que pueden ser aprovechadas a nivel regional, proyectos regionales, voy a hablar sobre uno de ellos, y temas de capacitación que surgió
de hecho, baja capacidad institucional, bueno, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de las personas, que es en lo que me voy a estar centrando. Pues si es entonces paso primero a hablar un poquito de los datos, y todo esto, como ustedes van a ver, ojalá se entienda la presentación, es con un horizonte de esto de todo lo que explicaba Lucía, qué cosa es lo que se necesita dentro de los gobiernos para poder efectivamente hacer todo esto realidad. Yo empiezo con un slide que quisiera compartir, y es el tema del valor de los datos. Y es importante entender que si bien los datos pues tienen un valor, se habla mucho de los datos como activos, se habla mucho del valor de los datos, en verdad ese valor solo se realiza cuando tiene un impacto en toma de decisiones, en diseño de política pública, en revisión de la misma, etcétera. Si nosotros hacemos en esta especie de cadena de valor agregado, que lo muestro aquí como una pirámide, podemos recolectar los datos, recogerlos, medirlos, guardarlos, procesarlos, analizarlos, crear reportes muy bonitos y luego se Arturo, traducen. Sí, sí, Arturo, perdón, necesito interrumpirte. Estamos aquí hablando de tecnología y tu audio no está bien. Entonces te pregunto si tiene un micrófono, ahora un mejor. headset. Arturo, si quieres, quita la cámara para que el audio nos pueda pasar mejor y te voy a pedir que trates de no moverte mucho porque estoy detectando que tienes un micrófono unidireccional. Entonces, cuando te mueves, el audio se pierde. Entonces, si quieres, puedes pausar tu cámara y dejar solo el audio para que nos pueda pasar mejor la información. Ahí mejor. Pero debes acercarte al computador. Ahora. Perfecto. Mantente así, que nos Bueno, funciona muy qué bien. pena, qué pena, qué pena. Perfecto. En las pruebas todo estaba bien. Bueno, hablaba del valor de los datos, esta pirámide, y lo importante que es realizarlo, ¿no? Todo lo que podemos hacer en esta especie de cadena de valor agregado de los datos, que incluye recogerlos, observarlos, guardarlos, analizarlos, procesarlos. Si no se traducen en decisiones concretas, en diseño de política pública, en revisión de la política pública, no estamos realizando el valor de los datos. Entonces, es importante tener esto en mente porque, como voy a mencionar en un momento, muchas veces tenemos estos equipos y estas grandes bases de datos que no se están traduciendo en política pública o en mejora de la calidad de los servicios y por lo tanto no estamos realizando su valor. Entonces, esto aún se agrava aún más en esta era que estamos teniendo ahora de inteligencia artificial, donde ya muchos habrán escuchado que es una tecnología eminentemente basada en datos, donde funciona este adagio, en inglés se dice garbage in, garbage out, ¿no? La calidad de lo que sale de un algoritmo de inteligencia artificial está linealmente, directamente proporcional a la calidad de los insumos en términos de datos, y por lo tanto la calidad de los datos se vuelve importantísima. Entonces hay que definir estándares de calidad, hay estudios sobre lo que es la calidad de los datos, va a depender en muchos casos del uso que se le quiera dar, el entorno, el tipo de datos que se están recogiendo, y necesitamos una hoja de ruta para la implementación, definir roles, responsabilidades alrededor del ciclo de vida de los datos, y todo esto se enmarca dentro de un esquema donde los gobiernos nacionales y locales tenemos mucha cantidad de datos, pero muchas veces no somos conscientes ni de la cantidad de los datos que tenemos ni de su calidad. Entonces yo quería llamar la atención sobre un ejemplo, que es el ejemplo que ha hecho la Secretaría de Gobierno Digital de Chile en términos de la adopción de un marco de referencia de gestión de datos que nosotros pues hemos ayudado a implementar. Este es un diseño que se basa mucho en DAMA, que es un modelo de referencia de gestión de datos que se usa mucho en el sector privado, y en el caso de Chile pues lo han adaptado al sector público agregándole 3 dimensiones, ¿sí? Que se ve ahí: una dimensión de datos abiertos, una dimensión de normativa y regulación. El sector público, pues, mientras que el sector privado, perdón, toma la normativa como dada, el sector público, pues, es quien emite esa normativa. Y luego una visión estratégica, una dimensión estratégica que yo creo que es muy importante en el sector público, porque para que esto funcione, tiene que estar apoyado por los más altos niveles de las instituciones, de los gobiernos, tanto locales como nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué tan estratégico es el tema de datos? Ayuda o influye, digamos, mucho en la calidad
y en la capacidad de poder hacer esta gestión de datos. Acompañando este marco de referencia, pues Chile creó un cuestionario que trata de aproximar un modelo de madurez en materia de gestión de datos. Esto es ilustrativo, ¿no? No estoy mostrando datos de ninguna institución en particular, pero lo interesante, no sé si ha bajado a nivel local y a lo mejor pues la persona de Santiago nos puede confirmar, pero sí a nivel nacional se ha vinculado a programas de incentivos que ha hecho que muchas, si no todas las agencias a nivel nacional ya hayan implementado esta herramienta. Entonces, pues cuando tengan acceso a esta presentación van a poder ver el link que incluye en la descripción. Todo esto es de la Secretaría de Gobierno Digital de Chile. Y nosotros estamos trabajando en poder, inspirados en esto, pues crear una herramienta similar para ayudar a gobiernos nacionales y locales. Eh, lo segundo de lo que quiero hablar es de identificación digital. Eh, la identificación digital en nuestro esquema, digamos que como lo vemos, que se denomina gobierno como plataforma, que a lo mejor lo han escuchado antes, la idea es que hayan servicios verticales que pueden incluir muchos de los servicios de gobiernos locales, que están apoyados sobre unos servicios transversales o horizontales que incluyen a la identidad digital, pero pues ahí hay varios más, algunos ya los mencioné, y la idea es poder apalancar servicios que ya existen, y me voy a concentrar en el de identidad digital porque es muy importante. Y responde un poco a la pregunta, ¿qué transacciones estamos dispuestos a realizar en línea sin tener certeza acerca de quién está al otro lado? Imagínense ustedes que están ofreciendo algún servicio digital o incluso algún bien y no tienen certeza respecto a la veracidad de la identificación o de la identidad de la persona con la que están transando, pues no es mucho lo que se puede hacer. Este es un dibujo de hace, ya tiene más de 30 años, pero sigue muy relevante, que se publicó en el New Yorker, y básicamente lo que dice pues es un diálogo entre dos perros que dicen: no te preocupes que en el internet nadie sabe que eres un perro. Y la verdad es que hoy por hoy todavía aplica en muchas instancias. Entonces, la identidad digital asegura en el ámbito de la economía digital que yo estoy interactuando con una persona y que esa persona es quien él o ella dice ser. Y la idea de tener una identidad digital transversal, única a nivel nacional, pues tiene que ver mucho también con seguridad y con eficiencia. Si el ciudadano tiene que loguearse, digamos, piensen en un servicio de login con doble factor de autenticación, etcétera, en múltiples plataformas, pues está sujeto, digamos, a recordar N credenciales. Lo cierto es que no va a tener N credenciales, va a tener solo una que va a repetir en todas, y entonces el gobierno va a estar sujeto al nivel de seguridad del menos seguro de sus sistemas, porque las credenciales van a ser las mismas. Y por otro lado, por supuesto, se invierte y se duplica inversiones. Entonces, tener una sola identificación digital ayuda tanto al gobierno, tanto a ciudadanos y al sector privado. Es lo que se llama ahora una infraestructura pública digital, habilita, se me acabó el tiempo, un par de minutos más, Washington, te pido, habilita la economía digital, y es algo muy importante. Nosotros tenemos ahí en el link, van a poder ver los habilitadores digitales de todos los países miembros del BID, donde están los países que ya tienen un sistema de identificación digital. Cierto que alguno de ellos todavía no está desplegado al 100%, pero pues es un muy buen inicio, y yo invito a los gobiernos locales a que puedan acercarse, bien sea en algunos casos la autoridad digital o la de identificación o registro civil, para poder interactuar con ellos y genuinamente poder efectivamente ofrecer un solo, digamos, servicios apalancando un servicio de identidad digital. Además, tenemos este proyecto regional que trata de crear interoperabilidad entre las diferentes credenciales digitales, de manera que, cogiendo, por ejemplo, las ciudades que están aquí presentes, si hay una persona de Colombia en Santiago y hay servicios a los cuales pueda acceder desde el portal de servicios de Santiago, pues lo puede hacer con su identidad digital de Colombia sin tener que hacer ningún otro trámite. Ya hay interoperabilidad a ese nivel entre Uruguay y Brasil. Estamos empezando con Mercosur y la idea es que esto sea una iniciativa regional. Y hay más de 12 países que han levantado la mano y que quieren formar parte de esto. Entonces, la idea de poder tener una identidad digital compatible, que converse y que sea, digamos, trascienda fronteras,
pues es algo en lo que estamos hablando. Y en capacitación, aquí me voy a demorar muy poco, tenemos esta plataforma Implementa-LAC, también está el link en la presentación, y la idea es desde ahí poder incluir capacitación a funcionarios públicos en distintas áreas, eventos, tenemos varios cursos en línea, temas de transformación digital, pero también de implementación de políticas, de mejora regulatoria. Y sí quería hacer un pequeño comentario de 30 segundos. Hablaban mucho de la capacidad. El talento es una condición necesaria para la transformación digital, pero ojo que no es solamente un tema de expertos en ciencia de datos o expertos en tecnología o expertos en transformación digital, que es necesario, pero también nosotros hemos encontrado que hay mucha necesidad de capacitar a los funcionarios públicos que son tomadores de decisiones de medio y alto nivel, porque justamente incluso teniendo las herramientas digitales, los insights, los hallazgos, los reportes, los datos, se siguen tomando decisiones en función pues, a regla de tres, a noticias de prensa, a rumores, y entonces ahí también vemos una brecha de capacidad que hay que ir cerrando y estamos intentando hacer eso. Eh, por último, los ciudadanos, y esto es un tema más general, creo que también ha estado un poco aludido en la presentación de Lucía, los ciudadanos quieren comunicarse y si no, pues abrimos los canales y nos acercamos a ellos a escucharlos, pues igual nos van a contar qué piensan. Yo ahí termino, mil disculpas por estos problemas técnicos, Washington, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muito obrigado a você, Arturo. Eu que, na verdade, me Muchas gracias a desculpo ti, pelo Arturo. problema Yo me digital disculpo en realidad por e el usando isso como problema exemplo digital para fazer uma y pergunta lo rápida para pongo como un vocês, ejemplo porque o para poder digital hacerles una sempre pregunta traz a rápida, porque lo digital expectativa da eficiência, mas quando ele siempre trae falha, o que la gera é sempre uma expectativa de eficiencia, frustração. pero cuando falla, eso Então, genera se vocês frustraciones. puderem, por Entonces, favor, si cada ustedes responder em pueden um cada minuto, uno responder en un qual é a minuto, condição determinante ¿cuál es la para vocês que condición atuam com distintas determinante realidades, para distintos ustedes que han estados actuado de en diferentes governo? realidades, en diferentes Qual é a condição determinante para entidades de fazer a gobierno? ¿Cuál es la diferença condición entre determinante, ese cidades factor determinante que marca la que diferencia conseguem, de entre las fato, ciudades converter o que logran, digital em de hecho, eficiência e convertir lo produtividade? digital en Vou começar pela eficiencia Lúcia, por favor. y productividad? Voy a comenzar contigo, por favor, con No sé, Lucía. un poco, digamos, basándome en la experiencia de trabajar con muchos gobiernos de la región, creo que hoy quienes están pudiendo traducir todo esto que muy bien Arturo comentaba en una política pública o en una estrategia de Smart Cities o una estrategia digital, creo que, digamos, tienen un punto ahí a favor y que están haciendo la diferencia. Pero creo que, digamos, además de ese marco, ¿no? Creo que también es importante cómo articular a nivel intervenciones urbanas o proyectos urbanos, que creo que hoy muchas veces está pasando esto de que los gobiernos empiezan a implementar diferentes herramientas digitales, pero que después muchas veces no conversan entre sí. Y hoy en este boom tecnológico, donde hay mucha también oferta tecnológica, creo que hasta inclusive puede ser un riesgo de que empiecen a implementar Wi-Fi acá, sensorización acá, inteligencia artificial allá, pero que después eso muchas veces no se condice con hacia dónde va a ir la ciudad, cuál va a ser el norte de esa ciudad. Y creo que ahí yo vuelvo a esto que intentaba traer en la presentación, que es, bueno, cómo esa política pública, esa intervención urbana se traduce finalmente en una experiencia. Entonces creo que, claro que hay que poner foco en la eficiencia, pero cómo, digamos, se traduce en, bueno, realmente la experiencia de la persona al hacer el trámite, bueno, fue mejor, no solo fue más rápido o fue más eficiente o más ágil. Bueno, fue realmente mejor, creo que ahí es donde tenemos que, creo yo, poner el foco del debate o de la pregunta, ¿no? Voy a apagar la cámara por si acaso. Yo lo que agregaría, que a lo mejor es hasta lo mismo dicho de manera distinta, es que hay que sacar el tema del área de TI. Se cree que porque se llama transformación digital es un tema de tecnología y entonces lo ve TI.
es un tema estratégico, es un tema de alta dirección, es un tema de muy alto nivel. Y a menos que se trate de esa manera, van a seguir siendo, como bien decías tú, Washington, pues proyectos de instalación de tecnología, que no van a tener un efecto transformador en la manera de hacer las cosas y en la manera de prestar servicios ciudadanos. Muito obrigado, Arturo e Lúcia. Estamos em época de Copa do Mundo e temos aqui dois craques. Então eu Muchas gracias, convido Arturo y todo Lucía. mundo a Estamos en la época del Mundial y perguntas tenemos para a dos eles. mega Vamos cracks. aproveitar a presença Y deles em aprovechemos campo. entonces la E, presencia de por ellos favor, allí en el campo y hagámosle dizendo preguntas. claramente para Y por quem favor, vocês querem que a digan Lúcia claramente responda ou o si Arturo responda. quieren que sea Arturo o Os dias Lucía passam vocês mais que ustedes 45 quieran que minutos, responde. Lúcia, mais Solamente 6 horas indíquenlo. e Me 5 tempo. encantaría, Muito obrigado, obviamente, Lúcia e Arturo. quedarme 45 minutos más, Agora pero creo que vamos ya se acabó el falar segundo dos tiempo. casos. Entonces, Vimos Arturo, Lucía, claramente muchísimas uma gracias. Y ahora necessidade queremos de hablar uma también de visão casos. Nosotros vemos con integrada, claridad cómo es estratégica e uma necesario visão que tener não una necessariamente, visión como integrada y falou Arturo e estratégica y una Lúcia, visión que no não necesariamente, como lo necessariamente dijeron seja uma Arturo y visão Lucía, que venha que sea una visión dos que no setores necesariamente tecnológicos, venga mas del uma sector visão, de tecnológico, sino una fato, visión que de de hecho futuro de desenvolvimento sea una urbano, visión de de futuro, de produção de uma desarrollo cidade mais urbano, produtiva. de E agora, no segundo desarrollo de las tempo, nós ciudades. Y temos aqui ahora, en uma el segundo oportunidade tiempo, pues ótima de tenemos una vermos três oportunidad cidades: Madrid, maravillosa de Medellín, ver a Santiago de tres Chile. ciudades, E eu quero, Madrid, então, Medellín, já Santiago passar de a Chile, palavra y para o hoy quiero Fernando entonces de Pablo, que pasarle é la palabra a diretor-geral do Fernando de Pablo, Escritório quien es el Digital da director Prefeitura de general del Madrid. escritor de la E ele Oficina nos vai General de la contar Alcaldía de como Madrid, a bela y cidade de él Madrid nos va a tem contar cómo la trabalhado para ciudad de Madrid estruturar uma agenda ha digital de trabajado longo para prazo estructurar una a agenda partir de digital de uma largo plazo institucionalidade con especializada. base en una E como essa institucionalidad combinação de especializada digitalização de y serviços, cómo esa estratégias de combinación de dados e digitalización, inteligência servicios y artificial estratégica de gera a datos capacidade de y términos de modernizar a inteligencia administração e gerar artificial condições para genera cidades mais capacidades para competitivas e inovadoras. que una administración Fernando, pueda a producir bola está condiciones para una contigo. ciudad más Muito competitiva obrigado. e innovadora. Fernando, la pelota está en tu cancha. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, Fern- Washington, y a todos. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien la pantalla? sim. Bueno, pues Sí. venga, adelante. Muchísimas gracias. Para mí, tengo que decir, es un absoluto honor estar aquí con estos compañeros para compartir experiencias y sobre todo aprender. Muchísimas gracias. He aprendido mucho de Arturo y Lucía. Ya veréis lo sinérgico que va a ser lo que voy a hablar yo. Y muchas gracias también a María Camila, Natalia, a Diana. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, personas, y yo creo que lo ha dicho Artura, para nosotros la fuerza de la transformación digital está en las personas. De hecho, yo siempre digo que lo importante en Madrid no son las áreas de tecnología, es la tecnología de las áreas, porque sin tecnología no se puede hacer nada, la tecnología de las áreas. Entonces, vamos a hablar un poco cómo se ha creado la oficina digital, la estrategia de Madrid y luego, pues, algunos proyectos, evidentemente, dentro del escaso tiempo que tenemos, que, bueno, me intentaré ceñir a lo que tiene una visión más transversal, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante primero es para qué es la transformación digital. Y yo creo que lo ha dicho Lucía. A ver, la ciudad quiere ser más atractiva, más competitiva, más eficiente, mejores servicios, más calidad de vida, pero más sostenible, más cohesionada socialmente y poniendo el foco en los más vulnerables. Y para esto tiene que servir la tecnología. Proporcionar valores, proporcionar confianza. La tecnología siempre va a ser el medio, pero es muy importante. Pero siempre teniendo en cuenta el objetivo que es este. Bueno, pues con este objetivo, el alcalde hace 6 años crea esta oficina digital desde cero, una unidad de nueva creación, para impulsar la transformación digital, tanto en el ayuntamiento y en la ciudad. Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos, esto es desde cero, una unidad administrativa, y trabajamos en un esquema donde, por un lado, tenemos estos tres elementos. Los servicios públicos digitales, a nosotros nos parecen absolutamente esenciales el uso de los servicios digitales para incrementar la residencia en la ciudad. Oye, ha venido COVID y hay que actuar, el uso, la identidad digital. Hemos tenido el Papa, 2 millones, toda la ciudad paralizada 3 días. Es fundamental. La estrategia de datos e inteligencia artificial, ya lo habéis dicho, para nosotros va unido, no puede ser de otra manera, y los elementos transversales de la ciudad que veremos ahora. Porque es verdad que en servicios públicos digitales ya tenemos muchos building blocks, muchas capas transversales, y lo ha indicado Arturo, bien, pero en cambio en la gestión de la ciudad como tal, no, es todavía muy vertical porque son las empresas con su autonomía y es bastante vertical. Luego, de nosotros depende el Departamento de Tecnología y hemos creado una figura de delegados digitales que son la conexión nuestra con las áreas.
necesarias, porque si no estos organismos pueden ser organismos muy teóricos, pero que al final están alejados de la realidad. Bueno, nosotros hemos trabajado en estas 4 fases, o sea, estructura de gobernanza y campo cultural, nos parece esencial en la transformación digital, estrategias tecnológicas, porque somos tecnología, pero que apoyan una estrategia de ciudad, que es Madrid Capital Digital, que si lo tenéis ahí abajo a la derecha es sostenible, Madrid 360, social y digital. Hemos trabajado, evidentemente, el posicionamiento de la ciudad y lo que es todo el impulso digital, tanto en las infraestructuras. Las infraestructuras son absolutamente esenciales, no se ven, pero eso es calidad de los servicios y lo que es la digitalización, la ciudad, la capacitación. Oficina digital se ha creado para eso. En esos 4 bloques hemos estado trabajando. Primeramente, en el año 2021 pusimos en marcha estas estrategias tecnológicas porque son muy importantes, pero estas estrategias tecnológicas sirven para apoyar la estrategia de transformación digital, que es una estrategia de ciudad. Pero evidentemente necesitamos una ciudad hiperconectada, cibersegura, con datos, con servicios públicos rápidos, capacitada, con multicloud, tecnológica. Entonces, pero para apoyar la ciudad. Y de hecho, al final, todas estas estrategias pues consideramos que son flexibles. Es decir, ahora mismo una estrategia de 5 años con un PDF está muerto. O sea, ya tenemos otro paquete nuevo de estrategias de hace un año porque ciberseguridad hemos añadido una unidad de Smart City que antes no teníamos, de inteligencia artificial. Cuando hicimos la primera todavía no existía la generativa y ahora vamos a publicar en los próximos meses la versión 2.0. Hemos avanzado mucho en la primera, también con más proyectos, más actualización y con esa idea de flexible y adaptable. Pero siempre con esta idea de que sea ambiciosa, pero realista. Esto es muy importante. Nosotros somos personas, todos que hemos trabajado en muchos sitios, y somos de bajar de las musas al teatro. Para nosotros lo que importan son los datos y el impacto real. Y hablando de impacto real, pues mirad, los datos, uno de los temas, no lo he añadido ahí, por el cual estamos bastante bien posicionados ahora en la ONU, es porque hemos dado un impulso digital brutal. Y esto es impacto. O sea, con la identidad digital, con ayuda, en esa curva veis la relación más o menos presencial y electrónica que tenían los ciudadanos con Madrid con la que existe ahora. Y ese es un cambio transformador en servicios públicos digitales que ya he dicho que es esencial para incrementar la residencia de la ciudad. Pero bueno, podemos tomar otros indicadores, papel cero. Bueno, veis un poco el nivel de relación digital que tenía la ciudad, pues hemos pasado al 84% prácticamente del menos del 20%. Damos identidad digital que vale para toda España, porque en Madrid hay un bloque digamos, de building blocks digitales que vale para todo el país, es lo más importante que tenemos. Nosotros damos identidad digital en Madrid que vale para toda España y admitimos cualquier documento que mandamos en tiempo real a cualquier otro sitio de España. Política de cero papel o la firma electrónica interna absolutamente completa, pues de casi de 15.000 a 450.000, 1 millón de usuarios en la app, todas las notificaciones son electrónicas. Bueno, eso que consideramos nosotros que es básico como servicios públicos digitales. Ahora vamos a hablar de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo has indicado tú, yo creo que Lucía. ¿Qué quiere la gente? Oye, servicios fáciles, simples, rápidos y en el móvil. Y si es posible que no hagan nada. Y si tengo que pagar impuestos, que sean pocos o que tenga que hacer poco. Eso es lo que queremos todos. Y yo creo que las administraciones estamos primero para resolver los problemas corrientes de la gente corriente. Eso es muy importante. Y sobre todo los más vulnerables. En Madrid tenemos 700.000 mayores de 65 años. Bueno, en este contexto hemos trabajado en muchos proyectos. No voy a hablar de los proyectos, pero sí quiero referirme un poco a esto de la izquierda, que es la parte de la izquierda de mi pantalla, vamos, que es la parte un poco organizativa. Hemos creado un centro de ciberseguridad, un laboratorio de IoT, porque muchos de los dispositivos que se conectan en la ciudad no son interoperables, un centro de transformación para llevar todos los proyectos, un grupo de Madrid Inteligencia Artificial y luego muchísimos proyectos relacionados con mayores, voluntario digital, capacitación. Bueno, en fin, no voy a entrar, pero quiero decir que hacemos muchos proyectos, pero siempre con una idea clara, que son objetivos social, sostenible, con lo digital para la ciudad. Al final son proyectos, pero en una sola dirección. Pero bueno, al final estábamos hablando de administración digital, pero al final la calle es lo que es. O sea, tú sales a la calle, yo siempre digo que los ciudadanos no viven en ministerios. Yo vengo de la administración central 25 años, vengo del área de turismo, de impuestos y de otros organismos y de servicios transversales. Y siempre digo, mira, las personas no viven en ministerios, viven en ciudades. Cuando uno sale a la calle, todo lo que funciona o no funciona es una ciudad como lo que podéis ver. La gente, lo que decía, está afectada por la seguridad, la limpieza, los residuos, el turismo, la movilidad, la contaminación, lo normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? So there are many issues here. Perdón, ¿puedo seguir?
¿Ha saltado algo? Vale. Para eso funcionamos con datos e inteligencia artificial. Bueno, yo creo que lo habéis dicho, esto lo ha dicho Arturo perfectamente. La inteligencia artificial necesita datos y los datos vienen de la digitalización y la digitalización viene de los procesos. Si creemos que vamos a avanzar mucho en inteligencia artificial y no tenemos los procesos básicos, nos vamos a equivocar. Hay que seguir yendo a los procesos básicos porque eso es lo que nos van a permitir avanzar. Nosotros en los temas de inteligencia artificial, primero habéis visto que una subdirección que tenemos datos, inteligencia artificial, y tenemos dos estrategias de inteligencia artificial y de datos que van de la mano, y un grupo de gobernanza de la inteligencia artificial, que no voy a entrar mucho, pero es para llevarlo, tener en cuenta que nosotros tenemos una legislación europea muy importante. Ya sabéis que la legislación europea, pues, siempre hablan de que Europa se queda detrás por la fragmentación, la hiperregulación, bueno, pero es la regulación, ¿de acuerdo? Mirad, algo importante, lo que he dicho, la gestión burocrática ya tiene infraestructuras y servicios comunes en el país, un esquema de seguridad, un esquema de interoperabilidad. En cambio, la gestión de la ciudad la llevan mucho empresas privadas y es muy silo, muy vertical. Es normal, no es un caos, es normal. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando ahora es hacer unas capas transversales que, manteniendo la autonomía de las áreas, permita que las áreas puedan utilizar alguna capa transversal o ser interoperable. En eso estamos. Y esta es la nueva generación de proyectos en donde estamos, que veis, hay algunos, el gemelo digital, el cerebro digital, lo que es la conexión 5G y OT. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todas las áreas hacen algo de esto, pero lo hacen muy sectorial, muy vertical, con sus propias empresas. Tenemos pocos elementos de relación y nosotros queremos esos elementos de relación. Por supuesto, una ciudad inclusiva, las competencias. Os voy a poner solo dos ejemplos para que lo veáis muy rápidamente, porque no quiero, ya digo, esto solo para que lo veáis. Tenemos centros de control muy importantes, pero tenemos 15. 15. Tenemos que interoperarlos. Todo el mundo tenemos gemelos digitales, claro, todas las áreas tenemos gemelos digitales, pero nosotros queremos hacer una capa de gemelos digitales que digamos, todo lo que es la visión aérea, la visión a nivel de tierra y la visión de subsuelo esté, y todos los datos agregados, de tal manera que alguien, cuando quiera hacer un gemelo digital, ya pueda partir de eso que existe. Para que entendáis lo que es estos proyectos transversales. Cada uno está haciendo sus cosas, pero nosotros queremos dar esa capa transversal. Por eso lo llamamos el metagemelo. Bueno, alrededor de todo esto, datos, inteligencia artificial, evidentemente tenemos muchísimas soluciones, lo habéis hablado, todas las áreas. Desde un diseño urbanístico que ya es adaptativo basado en datos, no es un documento PDF, es algo basado en datos. Desde los servicios sociales, que es los servicios más importantes para Madrid. Cada vez tienen más tecnología porque cada vez, ya os he dicho que en Madrid hay 700.000 mayores de 65 años y muchos, mis propios padres, están con teleasistencia avanzada. Es decir, esto es un camino imparable. Mucha gente incluso, oye, estamos haciendo algún proyecto piloto con la gente que duerme en la calle, de tal manera que con un móvil, porque ellos sí tienen un móvil pero no tienen datos, pero pueden ir a zonas wifi, pues puedan tener alguna información e incluso ponerles una pulsera para detectar algún problema. Bueno, en fin, hay muchas soluciones. La contaminación, tenemos el nivel mínimo histórico de contaminación. ¿Por qué? Porque hemos implantado la zona de bajas emisiones y es todo tecnología. Conexión con cámaras que leen matrículas en tiempo real, que ve el tipo de matrícula, que se conecta con tráfico, porque aquí la colaboración con las administraciones es esencial. La Agencia Tributaria de Madrid, bueno, hemos hecho un proceso de transformación brutal, que nos ha costado un brazo, como bien sabéis, desarrollándolo entero. Pero eso nos ha permitido, pues, mejorar muchísimo la calidad de los datos y que el nivel de recaudación en voluntaria sea el máximo de la historia, que es un elemento de calidad. Y al final necesitamos recaudar para gastar en servicios sociales, ¿de acuerdo? Por supuesto tenemos datos abiertos, presupuestos participativos. Hemos puesto todo el padrón municipal, el registro del padrón municipal en Internet, que no lo teníamos. Todavía había un problema bastante grande. En Madrid pedimos, bueno, casi toda España, cita previa. Nosotros damos cita previa menos para mayores. Los mayores pueden venir en cualquier momento, pero normalmente funcionamos con cita previa y entonces, bueno, lo hemos abierto y ya está todo en el móvil. Perdón, bueno, en el móvil, en Internet. Todo lo hemos puesto en el móvil. Ya sabéis, más de 1 millón de usuarios. Damos más de 1.200.000 certificados de empadronamiento. Y luego tenemos mucha tecnología, pues alrededor del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, que es la gestión de residuos, Mercamadrid. Nosotros tenemos el mercado más grande de Europa, la red de túneles más grande de Europa. Todo lo que es ahí, comunicaciones, 5G, pues es esencial. Tienes un minuto, Fernando, perdón. Sí, ya me queda muy poco. Bueno, estos son una serie de proyectos y me quedan dos solo. Inteligencia artificial, claro, tenemos más de
no sé, 50 o 60 soluciones de inteligencia artificial. Yo soy un absoluto defensor, soy un tecno-optimista. Creo que tenemos que aplicar el 80% del tiempo en ver lo que somos capaces de hacer y el 20% del tiempo, evidentemente, en que lo hagamos con todas las garantías. El ciudadano necesita garantías, las administraciones tenemos que ser prudentes, pero prudentes no cobardes, prudentes para hacer cosas. Y la inteligencia artificial nos permite. Ahí tengo unos cuantos ejemplos, desde detectar soledad no deseada, desde hacer una automatización de documentos. Nosotros recibimos 300.000 documentos al año. Bueno, pues un robot de inteligencia artificial muy rápidamente lo distribuye a quien debe y el riesgo es bajo. Somos capaces de detectar el tejado de amianto o los mapas de calor o un chat GPT para turismo o dentro de nada, pues pedir algún certificado de alguna cosa con la voz. Yo creo que las soluciones son muchas, las de la inteligencia artificial, y tenemos que poner foco porque será bueno. Ya para acabar, en 30 segundos, poco lecciones aprendidas, esto. La transformación digital es un proceso fundamentalmente organizativo. Yo creo que lo habéis dicho. Yo soy un tecnólogo, pero un tecnólogo organizativo. Si no es organizativo y de cambio cultural liderado por arriba, no funcionará. La tecnología es vital, pero siempre es el medio. Las smart cities no son inteligentes porque pongamos muchos sensores, ya lo habéis dicho. Es porque resuelven los problemas de las personas. Por supuesto, con tecnología. Y luego, el uso masivo de los servicios digitales nos parece esencial, sobre todo para garantizar la resiliencia de la ciudad, y la inteligencia artificial pues nos va a parecer una nueva fase de mejora de los servicios públicos. Todos tenemos preocupación. El propio Papa nos ha agradado con una encíclica que conviene leérsela, ¿no? Porque sabéis que el Papa, que ha estado aquí ahora, León XIV, viene de León XIII, que escribió la Rerum Novarum, que era una respuesta a la primera revolución industrial, la máquina a vapor, y ahora lo considera inteligencia artificial. Bueno, y yo creo que tenemos un tema que es aplicar sentido común con la tecnología. Los tecnólogos tenemos que aplicar sentido común, saber para qué es la tecnología, para hacer mejores ciudades, para resolver los problemas de la gente, para hacerlas más competitivas, para hacerles más fácil la vida de las empresas, para las licencias, que lo habéis tenido ahí. He visto antes, he puesto ahí un proyecto BIM, las demos rápido, porque eso es competitividad para la ciudad, y tenemos que tener en cuenta y muy claro los tecnólogos y los que nos dedicamos a la transformación digital, que esos son los objetivos. Y perdona que me he pasado, creo que un minuto, Washington. Muchas gracias. Muito obrigado a você, Fernando. Gracias, Fernando. Es fascinante ese número de 15 centros de operación y fascinante ese abordaje integral y con un enfoque muy granular que resuelve el problema de las personas. Gracias. Vamos a pasar para la magnífica ciudad de Medellín, para la alcaldía de Medellín. Es una alegría estar con Santiago Restrepo, al que le mando un abrazo, el secretario de Innovación Digital de la ciudad de Medellín. Todos sabemos que es un farol de innovación en América Latina. Siempre nos trae nuevas ideas y nunca pierde la perspectiva de la escala humana. Y además de eso, extraño mucho la bandeja paisa, Santiago, y quiero escuchar de usted cómo la ciudad de Medellín ha trabajado en la transformación digital, con una agenda más amplia de competitividad, desarrollo territorial, y cuáles aprendizajes ese proceso ha dejado para la ciudad y cómo convertir tecnología en productividad. Bienvenido, Santiago. Espera, perdón, que Washington, tengo un que, saludo muy perdón, especial. dejar de compartir. Estar Ya. acá. Yo comparto acá, mientras tanto. Washington, un saludo, por acá también te extrañamos, la bandeja paisa por acá también te sigue esperando para que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Mientras yo comparto. Un saludo pues para todos los participantes. Un placer para mí estar acá compartiendo nuestra experiencia acá en Medellín, pero sobre todo también aprendiendo de todos mis compañeros. Un placer estar acá y un saludo para todos. Acá pues hablar como de la transformación digital que estamos viviendo y de cómo nos estamos enfrentando a todos esos problemas de las ciudades inteligentes. Y hoy quiero hacer como un énfasis muy especial, y lo hemos venido trabajando como en varias conversaciones, y es en las personas. Nosotros ya estamos en ese proceso de convertir a Medellín en un distrito de CTI. Estamos en esa transición y venimos avanzando en muchos frentes. Hoy me quiero enfocar en esto. Tenemos acá muchos retos, muchos servicios, muchas plataformas
acá no es que estén digitalizados, el tema es que se comuniquen y que sean interoperables entre ellos, porque tenemos los datos, lo que han dicho acá, tenemos datos regados y sabemos que ya para esta época de la inteligencia artificial, si no tenemos esos datos muy curados, muy identificados, no podemos dar esas respuestas. Y sobre todo, y muy importante en el sector público, el tema de la seguridad y la privacidad. Tenemos también unos procesos que todavía están manuales y queremos poner siempre al ciudadano en el centro, conocer al ciudadano. No que el ciudadano nos conozca a nosotros. Medellín hace parte de un conglomerado, el segundo conglomerado público más grande de Colombia después de Ecopetrol, y el ciudadano no tiene por qué conocer eso. Nosotros somos los que tenemos que conocer a esos ciudadanos. Entonces, acá estamos en esa evolución. Como les decía, tenemos muchos servicios ya digitalizados completamente o parcialmente, pero veíamos que los ciudadanos no los usaban, ¿cierto? Y eso fue lo primero, entender a los ciudadanos, preguntarles qué pasaba. Identificamos que hay muchos tipos de ciudadanos, como unos arquetipos que se comunican de diferentes formas con la alcaldía. Es muy diferente una madre de familia con 2 hijos que necesita un cupo escolar, al empresario que necesita pagar los impuestos, o la persona que tiene su vivienda y necesita pagar pues como todos los trámites que esto requiere. Y esa transformación, siempre cuando uno está pues, en el sector público, siempre mira hacia la ciudad, ¿cierto? Y la infraestructura, la seguridad, la movilidad, medio ambiente, pero acá empezamos también a revisar y era esa transformación que necesitan nuestras personas, ¿cierto? Esas capacidades que necesitaban, modernizar nuestros sistemas de información, como lo han dicho también acá, hemos venido trabajando y tenemos trabajando con sistemas que ya llevan más de 10, 15 años, entonces los teníamos que modernizar, teníamos que llevarlos a una nube que estuviera segura, que estuviera pues robusta, que se pudieran interconectar entre ellos, llevar toda esta información de los datos. Y tenemos 2 tipos de datos, unos para el uso, para la toma de decisiones y análisis de nuestros ciudadanos, pero también unos datos muy importantes que acá llamamos los datos abiertos, para que las empresas, los ciudadanos, las universidades, esa hélice, esa hélice de 4 astas sea tan importante y pueda tomar también decisiones. Y el uso de la tecnología al interior, con RPA, con la inteligencia artificial, automatizar todos esos procesos manuales para que estos funcionarios públicos se puedan dedicar a actividades que generen más valor, ¿cierto? Nosotros estamos acá en esa transición, no es que estemos reduciendo pues nuestra planta, pero sí le estamos poniendo a hacer otras acciones que generen más valor, y muchas veces estas transformaciones, estas automatizaciones, lo que nos generan es reducir esos tiempos de respuesta para los ciudadanos, que eso también es muy importante para ellos. Eh, Tenemos pues ya 3.000 ciudadanos, perdón, 3.000 servidores formados en innovación, en inteligencia artificial, en herramientas que tienen acá para poder solucionar sus retos. Lo que estamos haciendo es co-creando, buscar qué retos hay en las diferentes áreas y ellos mismos encuentran las soluciones. Y eso los apoyamos con nuestro laboratorio de innovación para servidores. Entonces siempre empezamos como en los ciudadanos, hoy estamos mirando también hacia los servidores. Y hacia afuera, hacia los ciudadanos, tenemos nuestra estrategia GovTech, una estrategia muy ambiciosa. Yo creo que es de las más grandes acá en América Latina, es Ciudadano 360, que es una estrategia eh, que viene desde la información, de buscar esa información, de buscar los sistemas, cuáles son, que se comuniquen entre ellos, que tengan seguridad, para al final darle al ciudadano un punto único de contacto. Porque como les decía ahorita, tenemos muchos sistemas, muchos servicios digitalizados, pero el ciudadano no sabía por dónde llegar. Por acá teníamos múltiples portales, tenemos múltiples usuarios, lo que decían ahorita, el tema de la seguridad. Entonces estamos simplificando, quitando todas las fricciones que tienen los ciudadanos, como lo decía Lucía, para que ellos se puedan conectar a nosotros, tener una atención personalizada, ¿cierto? Nosotros somos los que nos tenemos que adecuar a los ciudadanos. Menos contraseñas, cero filas, menos desplazamientos, más tiempo para dedicar a otras actividades. Y estas dos son muy importantes. Cuando tengan más tiempo y cuando no tengan que desplazarse, cuando tengan que hacer gastos innecesarios de movilidad, esto al final se va a convertir
en bienestar para ellos, ¿cierto? Que eso es la importancia de todas las ciudades inteligentes, bienestar en los ciudadanos, que los ciudadanos perciban ese bienestar. Al ciudadano, cuando ve sensores o ve tecnología, él puede que no perciba que está en una ciudad inteligente. Cuando él tiene más tiempo para él, cuando puede disfrutar de sus hobbies, de su familia, él valora este tema. Y acá lo que les decía es la personalización. Acá lo que queremos, o lo que estamos trabajando en eso, es que el ciudadano cuando entra ya a esta nueva página, a él le van a salir solamente los servicios que él necesita. Si tiene un hijo de 5 años, le va a salir la opción para buscar un cupo en el colegio o el tema de salud de la vacunación. Y una cosa muy importante, y es que además de estar trabajando con todos los servicios y trámites de la alcaldía, estamos trabajando con las entidades descentralizadas, en este caso el Metro, que es nuestra empresa de transporte urbano. Entonces ya, pues, ya estamos conectados con ellos, con empresas públicas de Medellín, que es la empresa de servicios públicos. Entonces de un solo portal voy a poder conocer todas las necesidades que yo tengo o los servicios que yo requiero. Muchas veces los beneficios, los subsidios se pierden porque los ciudadanos desconocen que pueden acceder a ellos. Entonces, con todos estos datos que estamos recuperando, con toda esta información que estamos analizando, nos podemos anticipar a sus necesidades y garantizar que la inversión que se está haciendo acá a medida de los impuestos le llegue a los ciudadanos que los más lo necesiten. Entonces, partimos otra vez, les repito, del ciudadano en el centro de nuestra estrategia. Esto para nosotros va a marcar un antes y un después. Como le decía Washington, nosotros tenemos pues como esa condición de ser innovadores en la ciudad, tenemos pues mucha innovación urbana, mucha innovación social, y este era un campo que lo veíamos un poco relegado, y es cómo acercar al ciudadano toda esta parte de la gestión pública. Acá les quiero compartir ya para terminar y cumplir con el tiempo un pequeño video de cómo sale pues como esta estrategia. Hubo un tiempo en que Medellín tenía una sola puerta, la puerta inglesa. Por ahí entraban las historias, los sueños, y cuando se cerraba también el corazón de la ciudad. Y aunque dimos la bienvenida al mundo, nunca le entregamos las llaves a quienes más las merecían, los habitantes de Medellín. Hoy Medellín tiene muchas puertas, una para el predial, otra para la factura de EPM, otra para recargar la cívica. Y aunque todas son parte del mismo hogar, ninguna se conecta entre sí. Vea, Alfredo dice que los trámites son un ir y venir. Sandra que quisiera pasar más tiempo con su hijo. Juan Carlos que las facturas se paguen como el metro, rapidito. Y Milena solo quiere estudiar, pero no saben dónde. Y entonces, ahora que somos distrito, nuestras puertas deberían conectarse. Por eso estamos remodelando nuestra casa, para dejar una sola puerta. Aquí Alfredo consulta sus beneficios y recarga su cívica a un clic. Sandra hace sus trámites mientras inscribe a su hijo al torneo del Indo. Juan Carlos paga su predial y le rinde el día. Y Milena encontró la beca que le cambió la vida. Algo más que una plataforma. Es Medellín devolviéndole el tiempo y calidad de vida a todos sus habitantes. Un distrito más ágil, más cercano, más tuyo. En una ciudad donde todos tenemos la llave, las puertas ya no nos separan, nos unen y nos conectan. Pronto conocerás la nueva manera de vivir tu distrito. Eso es lo que queremos, un distrito más cercano, que todos los ciudadanos tengan más bienestar, puedan cumplir con todas sus obligaciones con el distrito, pero que también les suplamos todas las necesidades que requieren. Muchas gracias a todos. Ay, qué bueno. Hubo un tiempo en que Medellín... Excelente, Santiago, muito obrigado. Excelente, Santiago, gracias. Muito interessante uma Es muy vez interesante una vez más vermos essa que perspectiva ver esa perspectiva del cuidado con el ciudadano necessidades, en sus sua necesidades y en su capacidade capacidad de de perceber percibir la muito eficiencia. obrigado. Gracias. Vamos então Vamos do nosso entonces querido Santiago de de nuestro Medellín querido para Santiago de Chile, Medellín para Santiago de Chile. e vamos ouvir a Solange Y vamos a escuchar a Solange Arredondo, que es la gerente del C Santiago. Y mi primera pregunta, no sé, creo que lo dije mal, ¿cierto, Solange? ¿Y qué es el C Santiago?
es algo que nosotros, como yo comenté al comienzo, que necesitamos tener más en nuestra región o ser más, que es una plataforma de articulación entre los gobiernos, el sector privado, la academia, las startups y los ciudadanos para enfrentar un desafío que nosotros vimos aquí en nuestro mentímetro. Es movilidad, seguridad, calidad del espacio público. Entonces, Solange, yo quería por favor que nos mostraras cómo ese modo hábil e inteligente viene utilizando la tecnología, pero no depende solo de la tecnología. Entonces, te paso la palabra para que nos cuentes ese caso tan interesante. Muy bienvenida, Solange. Muchas gracias, Washington. Saludo a todos también los que nos están escuchando por las plataformas del BID. Y nada, yo me hubiera quedado haciéndoles preguntas a todos los panelistas previos, ¿no? Porque tan interesante toda la información que aportan. Bueno, intentaré desde el lado de Santiago ponernos esta perspectiva complementaria, ¿no? Sobre esto que yo he llamado ecosistemas, ¿no? Digitales, público-privado, ¿no? Finalmente, para hacer estas ciudades en América Latina más competitivas, es la introducción que hacían, ¿no? Bien desafiante este punto de partida de cómo la industria de Smart City crece, no obstante, en América Latina, ¿no? Crece de manera más lenta, siendo además un continente tan urbanizado como lo es el nuestro. A mí siempre me gusta partir cuando me invitan, poniendo en el corazón de la audiencia la ciudad de Santiago de Chile, una ciudad que está por cumplir ya 500 años, que tiene una cordillera maravillosa, que hoy día hay una estrategia para posicionarla como la capital del vino de América Latina, que una ciudad, ¿no? Que ha tenido un desarrollo urbano interesante en los últimos años. No entraremos tanto en el detalle, pero es una metrópoli no pujante. Si uno mira diversos indicadores relacionados con infraestructura física, infraestructura digital, ¿no es cierto?, habilitación para los negocios, una red de transporte estructurante en función del metro, como le decimos nosotros en Santiago, que se complementa además con hoy día una red de transporte público eléctrica. Algunos datos, ¿no?, de la ciudad: somos 7,5 millones de habitantes, cada vez somos menos, ¿no? No es el foco de este taller hablar de lo que está pasando con el envejecimiento de la población. Y algo que creo es importante, hacia donde quiero también llevar esta conversación: 52 municipalidades forman esto que nosotros llamamos la región metropolitana. Y como decía, ¿no? Es una ciudad que con muchos indicadores de infraestructura, acceso al agua, a internet, al transporte público, ¿no? Obviamente es una ciudad que hoy día entrega una calidad de vida a sus 7,5 millones de habitantes. Y en muchos rankings, ¿no? Santiago está hoy día asignada como la ciudad más inteligente de América Latina. Sabemos que los rankings siempre tienen sus debilidades, ¿no? Pero de alguna manera pone una visión respecto de aquellas cosas en las cuales la ciudad de Santiago ha ido avanzando. Pero como dice el gobernador Orrego, y muy en sintonía de lo que hablaba también Santiago a propósito, ¿no?, de poner las personas en el centro de la ciudad, obviamente enfrenta dolores importantes como la desigualdad. Son 52 comunas, pero de verdad muy distintas entre ellas. Tenemos hoy día desafíos importantes relacionados con el cambio climático. Es una ciudad hoy día que tiene al menos dos problemas graves medioambientales, que es la escasez de agua y el calor extremo, muy fragmentada. Por eso hacía referencia a esto de las 52 comunas, ¿no? Como muchas veces estos límites administrativos, gobernanzas distintas, alcaldes o alcaldesas distintas, ¿no?, van fragmentando la ciudad y haciéndonos difícil, ¿no?, una mirada más metropolitana. Y obviamente hoy día también, ¿no es cierto?, las 52 comunas, el gobierno regional, también enfrentan, ¿no?, una demanda ciudadana de mayor agilidad, de mayores servicios o facilidad de acceso a los servicios que entrega, ¿no?, el mundo público.
Y me gusta compartir este slide, ¿no? Porque cuando yo les decía todas las bondades de la ciudad, cuando uno mira las cifras, los rankings, no sé, del Banco Mundial, PNUD, el propio BID, ¿no es cierto? Nos muestra Santiago una ciudad muy pujante. Sin embargo, eso oculta parte de las dificultades que hoy día tenemos en la ciudad. Y solo me quiero quedar con un único dato, pero de este tipo hay 30 al menos, ¿no? Por ejemplo, la región metropolitana, el promedio de vida son 81 años, pero cuando uno lo separa, ¿no? En dos ciudades, en dos comunas distintas de la región metropolitana, tenemos 10 años de diferencia. En Santiago de Chile importa mucho más el código postal, donde nacemos, que el código genético que podría, ¿no es cierto?, suponer que define nuestra expectativa de vida o nuestra condición de salud. ¿Y por qué digo esto? No, porque esa es la ciudad que es la ciudad inteligente, que tiene hoy día un despliegue de arquitectura e infraestructura digital, que usa la tecnología para resolver parte de sus problemas, que hoy día tenemos un despliegue de cámaras, de sensores muy importantes, no sé si a la altura de Madrid, ¿no? Pero hoy día es una ciudad muy conectada, pero sin embargo, ¿no? Y un poco con la introducción que hacía Washington, obviamente lo que yo quiero mostrar, ¿no? Es que esta ciudad inteligente no solamente se define por la tecnología que tiene, por la tecnología que adopta, y es donde está este trabajo de ese Santiago que ya voy a pasar a explicar, es una capacidad institucional para coordinar un ecosistema de actores público-privado. Siempre es importante lo público-privado, pero probablemente la transformación de la ciudad usando tecnología, cuanto más, porque los desafíos están en lo público a nivel local, subnacional o nacional, pero mucha de esa tecnología, si no toda, está en el mundo público, no solamente en grandes operadores o players no tecnológicos de alcance global, sino que también en cientos o no miles no de emprendedores, startups que también están mirando la ciudad como una oportunidad de mercado, de negocio y de desarrollo, ¿no? Y entonces, a propósito de ecosistema, el gobernador Orrego, Claudio Orrego, el gobernador de la región metropolitana, siempre ocupa esta metáfora, no de la orquesta, donde hay distintos instrumentos que tienen que sonar de alguna manera conectado, ¿no? con el territorio. Eh, y me quería detener acá, ¿no? En el sentido de decir la importancia para articular esta capacidad institucional, para generar la capacidad institucional que nos permite articular el ecosistema, la importancia de una hoja de navegación. Hoy día la ciudad de Santiago tiene una estrategia regional de desarrollo con 9 lineamientos que recorren, ¿no? Y que uno puede ir mirando, y hay dentro de esto aproximadamente 120 líneas de trabajo, planes de trabajo relacionados con hacer la ciudad más inteligente, ¿no? Que más o menos se despliega así, lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas economías, un turismo más inteligente, la propia política de ciencia y tecnología e innovación que tiene la ciudad, que su primera misión es hacer de Santiago una ciudad más inteligente. ¿Y por qué poner este marco? Porque solo cuando entendemos esa mirada estratégica de la ciudad, la importancia de conectar con los dolores de la ciudad, se entiende un proyecto como C Santiago Smart City. Bueno, ahí comentar que la ciudad hace unos días recibió un reconocimiento por estrategia para poder hacer de Santiago una ciudad más inteligente, pero decía que solo cuando tenemos ese marco institucional, un programa como C Santiago Smart City tiene sentido, es capaz de desplegar su plan de trabajo y es capaz de generar algún impacto, ¿no? Porque no solamente, no digo que no haya dificultades de coordinación en la ciudad, pero de alguna manera tenemos o van apareciendo elementos que nos permiten entonces desplegar de mejor manera una articulación público-privada. Y el sueño de ese Santiago es bien ambicioso, ¿no? De este programa público-privado que hoy día financia Corfo en alianza con el gobierno de Santiago a través de la Corporación Regional de Desarrollo, que es hacer de Santiago una ciudad inteligente, ¿no? Acelerando proyectos, fortaleciendo, generando talento, armando estas redes de colaboración. Y a lo que nos interesa es posicionar la ciudad, no por el solo hecho de decir Santiago tiene un determinado posicionamiento, porque creemos y hemos medido que eso trae nuevo know-how, atrae obviamente talento, atrae nuevas capacidades que van dinamizando también la ciudad. Y junto entonces con tener una arquitectura institucional definida, también tiene una hoja de ruta que nos hemos trazado un plazo de 9 años. Este programa ya lleva 9 años, estamos en ese 9.º año.
que no es fácil muchas veces la arquitectura pública de nuestros países con cambios de gobierno, etcétera, tener esta perspectiva de largo plazo, pero obviamente sabemos que la inteligencia artificial nos acelera procesos, pero la ciudad también requiere tiempo para la transformación, ¿no es cierto?, de su funcionamiento, de su desarrollo, de las habilidades de las personas, de la transformación a nivel, ¿no es cierto?, de los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, nos hemos concentrado durante 9 años, y no es que las ciudades no cambien, ¿no?, pero los desafíos podrán cambiar temáticamente, pero siguen estando en la movilidad, siguen estando en el tema medio ambiente, siguen estando en el tema de seguridad. Cambiarán las tecnologías, los énfasis. Hoy día en seguridad aparece obviamente todo lo que es ciberseguridad, pero hemos mantenido esos ejes estructurantes durante los últimos 9 años que nos permiten entonces tener una visión un poquito más de largo plazo de la ciudad. Y entonces, junto con esta visión de largo plazo, hemos armado un directorio público-privado que nos permite de una manera más orgánica la conversación con el sector privado. No es la idea entrar en el detalle, pero si pudiéramos, ¿no? Lo que ustedes van a ver ahí son personas que representan a las empresas de tecnología más importantes del país, las empresas relacionadas con el funcionamiento de la ciudad, el agua, la energía, por mencionar algunos, y un despliegue de más de 30 embajadores del programa, le llamamos Consejo Consultivo, que están permanentemente conectándonos, ¿no es cierto?, a través de sus propias organizaciones o de grupos más estructurados de trabajo en torno a los desafíos de la ciudad. Parece una cosa sencilla, ¿no? Pero creo que aquí hay parte como del valor de ese Santiago, este capital social que permite que el programa siga, que hay cambios de gobiernos, de alcaldes, de gobernadores regionales, y hay una cierta mirada, ¿no? De futuro que entonces nos permite desplegar un plan de actividades, ya sea para desarrollar industria, para desarrollar capacidad a nivel de los gobiernos locales, para generar datos para la ciudad. Y entonces Santiago, con todo este marco más estratégico, realmente creemos que puede efectivamente ser esta plataforma que conecta la tecnología que está en las startups, pymes digitales, emprendedores, etcétera, con la demanda de los gobiernos. Y también aquí hemos hecho una especificidad del programa, que son los gobiernos locales. Obviamente el gobierno de Santiago, donde está anclado este programa, tiene proyectos estratégicos de cobertura y alcance metropolitano. Nosotros desde Santiago nos hemos concentrado a nivel de los gobiernos locales. Lo que hemos llamado, a propósito de Julio Lerner y la acupuntura urbana, la acupuntura digital. Un proyecto de baja escala a nivel local no solamente puede resolver el problema de ese municipio. Tengamos en cuenta que Santiago de Chile tiene municipios de más de 600.000 habitantes, verdaderas ciudades, ¿no? Pero hay otros con 15.000. O sea, un proyecto tecnológico que resuelve un problema a nivel local, no solamente resuelve ese problema local, genera capacidad y habilidades en esos equipos municipales para desplegar otras habilidades, y además se produce un efecto espejo, ¿no? Que se empieza a expandir territorialmente y geográficamente. Y a propósito también de lo que decía Washington, hemos tratado además de que parte de este trabajo sea visible, sea un producto que se pueda literalmente en este caso descargar, pero más bien visibilizar, tangibilizar. Por ejemplo, la semana pasada lanzamos el tercer volumen de lo que nosotros llamamos Soluciones para la Ciudad. Hoy día son 180 startups con tecnología, Internet de las Cosas, blockchain, realidad virtual, analítica de datos, con cierto nivel de curaduría que se pone a disposición de quien toma la decisión. No recuerdo quién lo dijo hace un minuto, la importancia de habilitar a los gobiernos locales, y una de las cosas es ponerle a disposición ese know-how. Nosotros hemos medido, hicimos un estudio en el año 2024, que hasta 22 meses puede demorar un funcionario municipal en encontrar una tecnología que necesita. Si una vez que encuentra la tecnología, tiene que hacer el cabildeo interno, tiene que gestionar los recursos, armar una licitación, ir por las compras públicas, muchas veces eso significa que el proyecto termina no realizándose. Y junto entonces de visibilizar esa oferta que hay disponible, ustedes hoy día pueden entrar a la página de csantiago.cl y descargar ese catálogo. También hemos ido sofisticando, colaborando en la demanda, es decir, aquellos que tienen que tomar la decisión a nivel local.
Y también una de nuestras iniciativas que nos entusiasma es lo que llamamos la red de comunas inteligentes, Resi Santiago, que no es nuestra, Fernando. Esta idea la tomamos de Perdón, España, la red de comunas. Solange, tienes un minuto, perdón. De acuerdo, la red de comunas inteligentes, tomamos la experiencia que con mucha generosidad nos compartió el equipo liderado por José de la US, ¿no? En esto es tan importante compartir experiencia. Y bueno, ya tenemos 42 municipios adheridos, una cobertura que llega casi al 90% de la población de la región metropolitana, un plan de trabajo para aquello, y entonces nos permite generar una arquitectura para probar. Tipo sandbox, proyectos, ¿no? Que nos permiten ir no solamente resolviendo problemas urbanos específicos, sino que generando datos, permeando, generando, como decía, un ecosistema que finalmente se reúne, por ejemplo, una vez al año en un evento de que reúne a 15.000 personas, como es el Smart City Expo Santiago de Chile, así que desde ya los dejo a todos invitados. Y para poder terminar entonces, lo que ya decíamos que es la inteligencia urbana que requieren las ciudades para mejorar la calidad de vida de las personas, recuperar la ciudad para las personas, como dice el gobernador Orrego, y la naturaleza para la ciudad, no es solo de tecnología, que la ciudad de Santiago la tiene, las ciudades latinoamericanas la tienen, más allá de los temas de inversión y presupuesto, sino que también la capacidad para construir ecosistemas, coordinar esfuerzos para escalar estas soluciones de manera no de mejorar esa eficiencia urbana, la competitividad y el bienestar ciudadano. De eso se trata, de hacer ciudades inteligentes, no de un modelo de competitividad también y de desarrollo productivo que alcance no para todos y que sea para todas las personas. Muchas gracias. Muito obrigado, Solange. Obrigada. Muchas gracias, Solange. Se vê, Claramente como Santiago podemos tem, notar cómo Santiago de Chile buscado desenvolver ha ecossistema, buscado desarrollar como este comentei justo sistema. no Como yo início. lo comenté justamente al É comienzo, fundamental que nós creo que es tenhamos fundamental essa que nosotros perspectiva de tengamos esa integração, perspectiva de especialmente porque as integración, soluções tecnológicas e especialmente de porque las inovação, soluciones tecnológicas y de elas surgem innovación em diferentes surgen atores, com diferentes con diferentes players, né? O actores, setor con privado diferentes tem um papel actores fundamental, involucrados, con los a players. El academia sector privado tiene un se papel dedica fundamental. sempre La a academia criar se dedica inovações que a siempre princípio a ver cuáles podem son las innovaciones que al parecer não ter principio aplicação pueden prática, parecer mas que no no tener, contexto se puede comprovam parecer que no tienen una eficazes. aplicación Então é muito práctica, pero importante en el contexto essa se construção comprueba de que ese no es el ecossistema e caso. parabenizo Entonces es muy você importante e construir a ese cidade de ecosistema y yo te Santiago de Chile felicito por a essa ti y a la ciudad perspectiva. de Santiago de Chile por esa Infelizmente estamos perspectiva. Bueno, aqui já indo para o desgraciadamente ya final. Eu estamos quero aproveitar esses llegando al últimos final y minutos quiero para aprovechar estos convocar últimos uma vez minutos mais o para nosso público. convocar Temos una vez aqui más a nuestro público. Tenemos acá mais quase 180, chegamos até a 200 más de 180 participantes, personas, que en algún punto eles llegamos a más de aproveitem esses 200 últimos participantes, entonces minutinhos para quiero mandar as suas invitarlos a que perguntas. aprovechen Por los favor, últimos minutos dizendo o para nome enviar da sus pessoa preguntas, que vai diciendo fazer el nombre as de la persona perguntas, a quien que quieren ajuda dirigir a sus responder preguntas lá no chat y box. pues vamos a ayudarles a responder allí en la caja de Procurando chat. dar uma conclusão, entendendo que o Bueno, assunto é buscando vasto, ya dar o una assunto obviamente conclusión não y se entendiendo conclui que es un aqui, tema vasto y que mas é no va a muito terminar interessante aquí de ningún modo, observarmos, es muy interesante primeiro, que que podamos a observar en primer tecnologia lugar que la não é tecnología algo que no vem de es departamento algo que único. viene de un Ele precisa, de departamento fato, estar dentro único, de debe uma estar de hecho y inseparável da debe ser visão una de parte futuro de cidade. inseparable de la visión del O futuro de la segundo ponto é ciudad. compreender El segundo claramente punto se que trata de se o comprender cidadão não claramente que está si el satisfeito, se ele ciudadano não no está entende, se ele não satisfecho y consegue que si acessar él no entiende, que informação, si no logra se isso acceder não a la impacta na vida información y dele, que si se esto ele não no impacta percebe que su ele tem vida mais y si él tempo, no que percibe que ele tiene consegue más tiempo, compreender, que se que movimentar, logra acessar comprender, informações, moverse y acceder a não adianta información, também ter grandes sistemas no digitais se sirve o para cidadão nada não tener percebe isso. grandes sistemas digitales E si el acho que é muito ciudadano no se da importante cuenta, a no los última nota. lição, essa Y creo que compreensão la de uma última necessidade lección es integrada entender esa e, de comprensión de fato, una necesidad entender integrada. que Y de estamos hecho nesse momento entender falando de que si estamos digital, en de este momento tecnologia ou de smart hablando de cities, digital o de estamos tecnología o de falando de smart uma condição cities, estamos tecnológica hablando que de da una nossa condición época. tecnológica de Se nuestra falássemos sobre época. isso, Si hablásemos de talvez há esto 30, 40 anos atrás, estaríamos hace falando unos da 30, internet. 40 años Hoje estaríamos estamos hablando todos de dentro Internet, do signo, donde estamos dentro todos dessa dentro simbologia de da esa inteligência simbología artificial de la inteligencia artificial e que temos observado que y muda en de uma donde velocidade hemos observado espantosa. que cambia a A una cada 6 velocidad meses existe uma increíble. nova Cada 6 capacidade, meses existe una nueva a cada capacidad, 6 meses surgem cada 6 meses possibilidades surgen
posibilidades absurdamente vastas de uso de inteligencia artificial. Entonces, ya para concluir, quiero dejarles como pregunta lo siguiente. ¿Qué está haciendo su liderazgo local, su ciudad? ¿Y qué está haciendo usted que trabaja como gobierno o usted que es ciudadano cuando tú ves esta condición futura de capacidad? No de tener una ciudad tecnológica, sino de hecho tener una ciudad que pueda ser respetada y que pueda respetar las necesidades de los ciudadanos, la esfera humana y construir respuestas eficaces y que a través de esa respuesta los ciudadanos, las empresas, la academia, nosotros, los bancos multilaterales y los gobiernos locales y nacionales podamos entonces de hecho constituir un ecosistema de buena ciudadanía, de buen gobierno y que en el fondo todo esto define una buena cualidad democrática. Estamos hablando entonces de la capacidad de atención democrática y la capacidad de demostrar el deseo de nuestros ciudadanos. Entonces, con este mensaje final, quiero pasarles este mensaje final, darles este mensaje final. Fue un honor moderar esta sesión. Me encantaría hablar acá durante 2 horas con estos oradores y con este público hermoso. Y María Camila, pues te doy la palabra porque el tiempo es el Muchas recurso más gracias, escaso que tenemos. Washington. Y gracias a todos los panelistas que nos acompañaron hoy. Creo que ya has dado unas conclusiones muy poderosas, así que no voy a alargar más el tiempo. Solamente quiero terminar con 3 mensajes. Acordarles que se pueden postular a las becas. Ahí está el formulario para quienes quieren seguir esta conversación, quieren seguir em, profundizar con todos estos conocimientos que estamos trabajando en esta serie de productividad. Lo segundo también es la evaluación. La evaluación es clave para que nosotros podamos seguir mejorando este trabajo. Hemos tenido hoy una super audiencia, como siempre, y es muy importante para nosotros poder seguir mejorando. Así que agradecemos mucho la evaluación. Y finalmente, invitarlos a la próxima semana, el próximo miércoles 17 de junio, a este segundo seminario. Hablaremos de regeneración urbana, de cómo dinamizar el desarrollo económico local. Vamos a ver cómo la renovación de áreas urbanas puede convertirse en una palanca también para la economía de las ciudades, la inversión y la competitividad. Y finalmente, una vez más, agradecer a Washington por esta super moderación, por enmarcar esta conversación. Gracias a Lucía y Arturo por sus aportes. Muchas gracias a Fernando, a Santiago y a Solange por compartir desde la voz de las ciudades estas experiencias con tanta generosidad. Nos quedamos todos con ganas de más. Y por supuesto, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación de sus ciudades. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Chao. Un gusto, muchas gracias. Chao, chao, gracias.